Bueno, espero que estén muy bien. Continuamos con este ciclo de clases de comunicación y medios mediante la virtualidad. En particular, lo que vamos a hacer en el video de hoy es trabajar los criterios de noticiabilidad, es decir, cuáles son los supuestos, las herramientas que utilizan los medios de comunicación para determinar, frente a los millones de acontecimientos que ocurren en un país y que ocurren en el mundo, cuáles merecen ser contados como una noticia. Estos criterios son elaborados por un periodista que se llama Rodrigo Alsina y son bastante interesantes para entender algunas de las motivaciones de los medios para seleccionar qué acontecimientos, qué sucesos o qué hechos merecen ser contados. En primer lugar, hablamos de que el primer criterio es la originalidad o la novedad, es decir, aquellos acontecimientos que rompen con la cotidianidad, que rompan con determinado equilibrio de la normalidad, ameritan ser contados como una noticia. En segundo lugar, tenemos lo que se denomina la evolución futura de los acontecimientos, que está relacionado con aquellos sucesos que se sabe que van a tener una continuidad en el tiempo. Por ejemplo, podría ser un secuestro. Entonces los medios lo cubren, ese acontecimiento, sabiendo que en el futuro van a ocurrir sucesos vinculados a este primer hecho. Lo mismo podría ser, por ejemplo, un juicio político, podría ser un asesinato sin resolver. Bueno, hay numerosos ejemplos de sucesos que se saben que van a tener una continuidad en el tiempo. En tercer lugar, tenemos que hablar de la proximidad geográfica, que tiene que ver con los acontecimientos que ocurren en la cercanía en la que funciona un determinado medio de comunicación. Es decir, aquellos sucesos, por ejemplo, que ocurren en la provincia de Buenos Aires, tanto para los medios como para nosotros, van a tener otra relevancia que un suceso que pueda ocurrir, por ejemplo, no sé, en una ciudad de Sudáfrica. La proximidad geográfica se mide primero en función dentro de un país. Para nosotros, obviamente, los acontecimientos que se produzcan en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano tienen una mayor importancia. Y se mide también en función de el plano internacional, es decir, un suceso de algo que ocurre en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en cualquier país latinoamericano, va a tener para la Argentina otra relevancia que un hecho que pueda ocurrir, por ejemplo, en Vietnam, en Camboya, en Nueva Zelanda. Tiene que ver con esta cuestión de la proximidad geográfica. En cuarto lugar, tenemos que mencionar la cantidad de personas implicadas, es decir, aquellos sucesos que afectan a una mayor cantidad de personas y a una mayor cantidad de lugares tienen otra importancia que sucesos que solamente afectan a un número reducido de personas. Es decir, por ejemplo, una epidemia que afecta a dos países de África no va a tener la misma relevancia informativa que, por ejemplo, la pandemia del COVID, que afecta a prácticamente todo el mundo y a todas las regiones o todos los países. Después tenemos que hablar de que otro criterio de noticiabilidad tiene que ver con la relevancia de los sujetos o las instituciones o los países implicados. Es decir, una noticia que afecta a una personalidad pública, por ejemplo Susana Jiménez, tiene otra relevancia que para los medios, fundamentalmente, que una noticia que afecta a cualquiera de nosotros, porque no somos reconocidos como personalidades públicas. Esto de la relevancia también involucra a las instituciones y a los países. Por ejemplo, lo que pueda ocurrir en un club como Boca Juniors o como River no tiene, o mejor dicho, tiene mucho mayor impacto que lo que puede ocurrir en un club de barrio. Lo mismo, por ejemplo, podríamos decir de los países. Las noticias de las grandes potencias mundiales, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, tienen otro impacto que la noticia de un país pequeño como puede ser Lituania. Por último, lo que tenemos que mencionar es la inclusión de desplazamientos,
que tiene que ver con el movimiento de una persona, de un grupo de personas de un lugar al otro. Por ejemplo, lo que podría ser una manifestación, lo que podría ser una procesión religiosa, por ejemplo, lo que es cuando las personas se dirigen a la Basílica de Luján, o el movimiento, por ejemplo, de un político, presidente que se traslada a determinado país. Todo eso también es uno de los criterios de noticiabilidad y le da mayor peso a un acontecimiento. Bueno, esto es todo por este video. En el siguiente vamos a hablar de los grados de implicación, es decir, cómo las noticias nos afectan. Así que cualquier duda la continuamos en el grupo.